Hola, buenas noches familia Medici, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien hoy, que les haya salido todo bien, gracias a Dios, a la Virgencita, también que se cuiden mucho, acuérdense de que si van a salir, el uso del cubrebocas, careta, el gel para que pues no se infecten, ¿verdad? Y ya podemos regresar a la normalidad que tanto decíamos. Así que pues espero que se cuiden mucho y que también Dios los bendiga. Como inicio de hoy o el tema que hoy vamos a ver es sobre intestino delgado. Es corto porque nada más consta de 3 partes, pero una parte de ese intestino está algo larga. Pero dirán, ¿pero por qué tan larga? Bueno, no es tanto ni las configuraciones ni las estructuras, es más la relación que conllevan estos órganos. Así que pues vamos a comenzar porque esto está muy largo. A causa de una generalidad, el intestino es la porción más larga del tubo digestivo y se extiende desde el orificio pilórico, o en muchos lo conocen como la región pilórica del estómago. Es cuando se vacía el duodeno, de forma que la admisión duodenal está regulada por el pírolo. Bueno, ya venimos sabiendo que del estómago pues está el vaciado gástrico, vamos a llamarlo así, todos sus ácidos, eso pasa al duodeno para que después eso se absorba. También del estómago a la válvula iliocecal, donde el ilio se une con el ciego, que es la primera porción del intestino grueso. También es un tubo que mide de 6 a 7 metros de longitud y con un diámetro que se va ensanchando al principio y al final. Pues sí, obviamente, ¿verdad? Tiene que caber la comida, todo ese bolo alimenticio que ya está digerido, vamos a llamarlo así. El intestino delgado consta de 3 partes, como lo vemos en la imagen. El duodeno, que está de color como amarillito, el yeyuno de color morado y el ilion en color rosado. Más adelante les voy a mostrar, porque me van a decir, ¿cómo voy a identificar cuál es el yeyuno y cuál es el ilion? Porque yo tampoco sé. Las giras de todo el personal. Yo tampoco no sé, pero más adelante les daré las características sobre uno y el otro y cómo identificarlo, porque también el color tiene que ver muchísimo. También estos tienen unas funciones, es en donde absorben los nutrientes obtenidos del material ingerido, transporte y trituración del alimento, digestión del alimento y absorción de los nutrientes, defensa inmune, liberación de mediadores y hormonas para la regulación de la digestión y por último el espesamiento del kilo. Bueno, ya terminamos básicamente una introducción en general lo que es intestino delgado. Ahora vamos con sus partes. La primera parte, que es el duodeno. Se me olvidó cambiar la diapositiva, pero aquí hay una de sus funciones. El duodeno, una de sus funciones es que recibe la comida mezclada y poca digerida del estómago y la neutraliza con el ácido estomacal. Ya sabemos que en el estómago se hace el bolo alimenticio, vamos a decir la degradación de todos los alimentos que consumimos y no se terminan de degradar, vamos a llamar así, no es como que ya se vuelve un líquido, no, es una masita que ya en el duodeno es cuando empieza a absorber y a triturarlo para ya pasar con los demás procesos. También los alimentos son parcialmente digeridos en el estómago, como ya venimos sabiendo, también por medio de la bilis del hígado, el jugo pancreático del páncreas y completar el proceso de la digestión. También tiene la absorción de las vitaminas, minerales y los nutrientes que comienzan en el duodeno. Si pensamos que todo comienza en el estómago, que el estómago también absorbe ciertos nutrientes, pero no todos. En el estómago se dan los procesos de degradación por medio de algunas enzimas. En el duodeno ya es cuando comienza ahora sí la degradación completa, lo que ya desaparece de comidita y ya luego va a ser puras secreciones. En el yeyuno, como su función es recibir la combinación de la comida con la bilis, a su vez con las enzimas y el duodeno, la mucosidad del duodeno. También tiene una cobertura
inferior, que está recubierta por vellos que absorben nutrientes, carbohidratos, proteínas y vitaminas. Más adelante hablaré cuáles son las vellosidades, porque son muy importantes a su vez con las glándulas y cómo está conformado las capas del yeyuno. Y el hilio, por último, absorbe el agua, los minerales y las sales. También así como las grasas y las envías a los capilares. La diferencia entre el yeyuno y el hilio es que el yeyuno nada más absorbe los carbohidratos, proteínas y vitaminas, lo contrario al hilio, que es el agua, minerales y sales. Y las grasas pueden pasar directamente al intestino por el torrente sanguíneo. Supongo que muchos ya sabemos, y si no, pues déjenme en la cajita de comentarios si saben. En la parte de las grasas, ya que pasa por el proceso del estómago, el duodeno y todo eso, y como el cuerpo a veces ya no lo necesitan, las grasas tienen una forma fácil de salir de las membranas para pasar directamente al torrente sanguíneo. Obvio, eso lo lleva acompañado de muchos procesos enzimáticos para que se puedan llevar tanto al torrente sanguíneo y no se vayan a las cavidades, y también tengan un proceso adecuado. Ahora sí, el duodeno, el famosísimo duodeno. Que dirán, es muy corto el tramo, pero muy largo. Primero, antes que nada, se me borró. Les daré una intro bastante larguita, pero para que me vayan entendiendo cómo voy a dividir el duodeno. Primero es la parte inicial, que mide 25 centímetros del intestino delgado. Bueno, vamos a poner la siguiente imagen. También está interpuesta entre el estómago y el yeyuno. Está extendida desde el pírolo a la flexura duodenal yeyunal y se caracteriza por su endosamiento casi completo del peritoneo parietal posterior. También tiene unas conexiones con la cabeza del páncreas, alrededor de la cual se dispone un anillo incompleto. Como por ejemplo, aquí no sale, pero el duodeno ven que están conectados tanto con el páncreas y con el estómago. En el páncreas creo que... me adelanté las diapositivas, pero es para que me vayan relacionando. Aquí está esa área del páncreas. Es el rosadito de duodeno, entonces el páncreas y también parte de los conductos biliares están conectados, no solamente eso. También tiene una desembocadura de los conductos colédoco del hígado y del pancreático con la ampolla hepatopancreática, y aquí tiene dos tipos de situaciones, o dos pisos, o dos perforaciones, vamos a llamarlo así. Bueno, no perforaciones, pero tiene como dos entradas, una supracólico y otra infracólico del abdomen. También en este duodeno está situado profundamente en la parte posterior y superior de la cavidad abdominal, siendo su porción inicial o pilórica la más anterior. También, a partir del pírolo, se dirigen hacia arriba, atrás y a la derecha hasta alcanzar el cuello de la vesícula biliar, en donde cambian de dirección bruscamente hacia abajo. Desciende por el borde externo de la cabeza del páncreas hasta su extremidad inferior y nuevamente cambia de dirección, dirigiéndose de derecha a izquierda hasta la parte media de la columna vertebral. También aquí cambia otra vez de dirección y corre de hacia arriba y a la izquierda hasta llegar al nivel de la cara lateral izquierda de la segunda vértebra lumbar, donde termina formando el ángulo duodenal yeyunal, o también que este ángulo puede corresponder a la de la misma cara anterior de la segunda vértebra lumbar a la cara lateral izquierda. Bueno, aquí no se ven, pero tengo otras imágenes en donde se ve el ángulo duodenal. Y también de esto resulta que tiene una proximidad mayor o menor al pírolo. Bueno, del pírolo viene siendo más esto, donde dice píloro del estómago. Es todo eso. Es como que la entrada. El duodeno tiene forma de círculo más o menos completo que rodea la cabeza del páncreas. Como ya vimos, casi abraza esa cabecita porque es primero la cabeza, la cola y después creo que la punta o el cuerpo. También por lo que se le ha dado el nombre de intestino pancreático o asa pancreática del intestino delgado.
Esta tiene una disposición general que se debe a las 4 posiciones embriológicas distintos. Le voy a meter un poco de embriología para que me vayan entendiendo más o menos cómo está conformado y cómo se va a derivar. Porque de la porción embriológica básicamente ya los nombres no van a cambiar, nada más que en vez de decir primitivo pues ya va a ser primario o secundario. Primero se inicia con el asa duodenal primitiva, que es primero sagital y luego mediana con convexidad anterior. También en esta fija a la pared posterior por el mesoduodeno y está relacionada con la pared anterior de la parte baja del mesogastroventral. Esto tiene 2 orígenes o 2 brotes hepáticos, uno ventral y el dorsal, que es el pancreático. El páncreas y la vía biliar principal van a seguir y van a evolucionar como una asada duodenal y permanecer sólidos al duodeno primitivo. También del mesoduodeno primitivo continúa el mesogastrio posterior y va a inclinarse progresivamente hacia la derecha, hasta aplicarse contra la pared abdominal posterior. Su lámina derecha se adosa al peritoneo parietal posterior. Aquí en estas partes desaparecen ambas, pero persisten como las fascias de coalescencia retroduodenopancreática, o también conocida como la de Treitz. Muchos autores manejan más la de Treitz, que la otra palabra está muy larga, la otra fascia, y tiene una rotación del asa intestinal, por lo que los movimientos de la torsión de esta asa umbilical explican la forma circular del duodeno y las individualidades de las 4 porciones. Si el duodeno se divide en 4 porciones, bueno, casi aquí lo van viendo en la imagen. Y como les estaba comentando, aquí está el ligamento de Treitz. Este ligamento, vamos a llamarlo así, es como que el sostén, vamos a llamarlo así, de la flexura duodenal. Es el que hace como que esa curvita para que los alimentos vayan, bueno, el líquido más que nada vaya pasando. Empezamos con la configuración externa. Esto se va a dividir en 4 porciones. La primera porción, o también conocida como porción superior, la segunda porción o porción descendente, tercera porción o porción horizontal o inferior y por último la cuarta porción o porción ascendente. Ok, vamos a empezar con la primera porción. Esta va a quedar solidaria al píloro. ¿Por qué? Porque asciende desde el píloro y tiene sobre ella al hígado y a la vesícula biliar. También en su cara anterior está cubierta por peritoneo, pero está desnuda en su cara posterior, excepto en la ampolla. Más adelante explicaré lo de la ampolla de Vater, que es esa la famosísima ampolla. De hecho aquí no viene, pero aquí vemos cómo está el píloro del estómago encima de él. Vamos a llamarlo así, válgame la redundancia. Y bueno, aquí no se logra, pero bueno, no se logra, no lo pusieron, pero arriba de toda esta estructura está lo que es el hígado. También en la porción proximal presenta superiormente la inserción del ligamento hepatoduodenal o la parte del aumento menor. Bueno, aquí no aparece, pero hay otras imágenes en donde sí aparece este ligamento. También inferiormente está la del aumento mayor. A los 2 centímetros iniciales de la porción superior están inmediatamente distales al píloro y tienen un mesenterio y son móviles. También esta porción está libre, que se le denomina la ampolla o bulbo duodenal. Tiene un aspecto distinto al resto del duodeno. Esta ampolla o también bulbo es como que la entrada, vamos a llamarlo así, esta. Pasé esa imagen para que me entiendan, es esta imagen. Donde dice bulbo duodenal es esa, porque no se confundan con ampolla, porque hay varias ampollas, hay como 2 o 3, o una, no me acuerdo la verdad. Pero es muy diferente esa ampolla a la de este bulbo. El bulbo es como, vamos a decir, es como la entrada para que siga filtrando. No sé si han visto un tipo de embudo, muy chistoso el ejemplo, pero ven que el embudo va de lo grande y después se va poniendo como que adelgazando. Así más o menos, este bulbo es en donde entra todo ese líquido
obvio, no se adelgaza el tubo, pero es donde va a entrar la salida. Digo, donde va a entrar todo el líquido. Pasando a la segunda porción, que es la porción descendente, esta es cruzada por el mesoncono transverso. El mesoncono está ubicado en la porción descendente, en la que se sitúa la supracólica en la parte próxima y la infracólica en la parte distal. También forma con la precedente un ángulo de 60 a 80 grados. También da la flexura superior del duodeno. Muchos la llaman la rodilla superior del duodeno. ¿Ven donde dice la primera porción, la ampolla, y abajito hay como un doblez? Bueno, esa es la flexura superior, porque también hay una flexura inferior. Esa se sitúa inicialmente a la derecha y paralela a la vena cava inferior. En esta se ubica a la derecha la columna lumbar y por delante de la apófisis costales de la L1 a L4, tanto del conducto biliar y del conducto pancreático principal. Estos conductos entran principalmente por su pared posteromedial. También esos conductos se unen para formar la ampolla hepatopancreática, o también conocida como ampolla de Vater, que se encuentra muy estrecha supravateriana, que divide al duodeno en dos porciones distintas por su estructura. En efecto, la porción inferior posee válvulas convinentes que carecen de la superior, y lo contrario, la superior presenta glándulas de Brunner que no poseen la porción inferior. Eso más adelante lo explicaré para que me vayan entendiendo, pero con otras imágenes, porque las glándulas de Brunner también van a estar en el yeyuno e ilio. Pero como decía, la ampolla hepatopancreática, también la de Vater, normalmente siempre la conoce de Vater. Son estas dos ampollas, porque donde está la papila menor es otro tipo de ampolla, porque también en otros autores la llaman carúnculas, y en la papila duodenal mayor, abajo hay como un pliegue. Ese pliegue es lo que se le llama esta ampolla. Bueno, también en esta parte se abre una eminencia llamada papila duodenal mayor, que está localizada posteromedialmente en el duodeno descendente. También en esta porción recibe a los conductos excretores biliares y pancreáticos. La tercera porción, o la porción horizontal o inferior, en su totalidad es infracólica, que tiene una dirección horizontal. También está dirigida de derecha a izquierda, pasando por delante de la aorta y de la columna vertebral. Forma lo que es la porción descendente, un ángulo aproximadamente de 90 grados. Aquí se da la flexura inferior del duodeno o rodilla inferior del duodeno. Bueno, en eso no se ve. Bueno, viene siendo lo mismo. En donde dice la porción ascendente y luego el yeyuno, que son dos colores diferentes, esa parte de flexura es lo que es la flexura inferior del duodeno. Aquí se dirige de derecha a izquierda y pasa por delante de la columna vertebral a la altura de L3 y L4. También pasa los vasos prevertebrales y por detrás de los vasos mesentéricos superiores. También la raíz del mesenterio del yeyuno y del ilio. También la cara anterior de su parte inferior está cubierta por peritoneo, excepto donde se cruzan los vasos mesentéricos superiores y la raíz del mesenterio. Posterior a esto, está separado por la columna vertebral y por el músculo psoas mayor derecho, por la vena cava inferior, la aorta y los vasos testiculares u ováricos derechos. Y por último, la cuarta porción. Miren, esa es la flexura duodenal, pero inferior, porque la otra es la superior. Esta porción es a la izquierda de la aorta, que es ascendente y forma la flexura duodenal yeyunal. También discurre superiormente y a lo largo del lado izquierdo de la aorta, hasta alcanzar el borde inferior del cuerpo del páncreas en el flanco izquierdo de la segunda vértebra lumbar. También da la flexura un ángulo duodenal yeyunal, que está sostenida por el músculo suspensorio del duodeno
o ligamento de Treis, que este músculo está constituido por un fascículo de músculo esquelético del diafragma, que lo une al pilar izquierdo del diafragma y la banda fibrosa del músculo liso de la tercera y cuarta porción del duodeno. También la contracción de este músculo suspensorio amplía el ángulo de la flexura duodenal, se me traba la lengua, duodeno-yeyunal, facilitando el movimiento del contenido intestinal que pasa posterior al páncreas y a la vena esplénica anterior, también a la vena renal izquierda. Bueno. La configuración interna. Dirán. Esta en su primera porción del duodeno y la parte superior de la segunda son lisas y el resto presenta pliegues transversales que constituyen las válvulas convinentes. También en esas ambas porciones hay vellosidades filiformes cortas que son distribuidas por toda la mucosa. Estas válvulas convinentes son repliegues permanentes de la mucosa con un borde fijo a la pared del intestino, un borde libre flotante con una cara axil y una cara parietal. Tampoco no constituyen un círculo complejo y están implantadas perpendicularmente al eje del intestino. Este va a constituir de 3 capas, o muchos autores lo llaman túnicas: la capa mucosa, la capa submucosa y la capa muscular. Bueno, eso para que lo vean más adelante, pero con eso creo que me van a entender. En la capa mucosa es de tipo intestinal. En esta están los surcos y las salientes que se abren de las glándulas duodenales. También están las glándulas intestinales de Lieberkühn, que también están presentes en el yeyuno e ilion, así como las glándulas duodenales que son de Brunet. Acuérdense, intestinales es de Lieberkühn y duodenales es de Brunet. Obvio, también están en yeyuno e ilion. También esas características desaparecen por debajo de la desembocadura biliopancreática. En la capa submucosa es lo bastante laxa como para permitir que la mucosa pueda desplazarse sobre la capa muscular. Y por último, la capa muscular comprende una capa profunda circular y una capa superficial longitudinal. En esta ampolla de Vater está más o menos contenida con un espesor de la pared muscular. Aquí, en esta justamente. En que está organizada con elementos autónomos para controlar su evacuación, que es el esfínter muscular de la ampolla hepatopancreática, que es la de Oddi. Esta, lo chiquito que dice esfínter, es como están envueltas las fibras de la musculatura duodenal con fibras de refuerzo. También por las fibras del fascículo longitudinal y otras fibras de refuerzo. Miren, en este lado del lado izquierdo está la papila duodenal menor, los pliegues circulares, que son los que les acabo de comentar. En la papila duodenal mayor, justamente abajo ese pliegue que hace en la ampolla de Vater. Bueno. Las papilas o carúnculas. Esto es en la parte posterointerna de la segunda porción del duodeno. Aquí aparecen 2 eminencias amamelonadas, que son las carúnculas, o también conocida como papilas. La más grande, que es la inferior, que es la papila duodenal menor o carúncula mayor, es de Santorini. Creo que aquí no viene. Sí, aquí está. Bueno, sí y no, porque viene el conducto pancreático accesorio de Santorini, que es un conducto súper chiquitito, pero la menor, que es la inconstante también, es la de Santorini, pero la carúncula mayor. Normalmente Quirós es el que maneja este vocabulario. También esa tiene una forma cónica y ocupa la parte media de la cara interna de la segunda porción del duodeno, muy cerca de la cara posterior. Esta está cubierta por la válvula convinente en forma de capuchón que lo oculta casi totalmente.
y en su parte inferior se desprende un pliegue mucoso vertical llamado frenillo de la carúncula. La carúncula mayor posee en su interior una dilatación de forma cóncava, donde desemboca el conducto colédoco y el conducto de Wirsung. Perdón. A ver, déjenme ver. No. Entonces aquí en esta. Aquí está. Abajo donde dice conducto pancreático accesorio o de Santorini, está el conducto pancreático de Wirsung, que es un poquito más gordito, vamos a llamarlo así, que el otro. Esta, como su nombre lo dice, también lleva el nombre de la ampolla de Vater. Acuérdense, la ampolla de Vater tiene como casi 3 nombres, que la ampolla de Vater, el conducto de Wirsung, también la carúncula menor, no. Ya me revolví, perdón. No, sí, mayor, estoy bien. O papila, depende del autor. Y la carúncula menor está situada por arriba y por delante de la anterior. A unos 3 centímetros de ella, es de forma cónica y su vértice desemboca en el conducto de Santorini. Vamos a continuar con sus relaciones. Estas relaciones me sacaron canas verdes. Aquí está caracterizado por dos. Un peritoneo duodenal, que es en la parte de adelante con el órgano que está cruzado, que es el mesencolon transverso, y en la parte de atrás que pues ese peritoneo ha desaparecido, o sea, no está, excepto en la parte inicial de la porción superior del bulbo duodenal. De hecho, si buscan peritoneo, en la parte retroperitoneal no hay nada de intestino, solamente es páncreas, vaso. Sí, páncreas, vaso y no me acuerdo qué otra estructura. Pero está nada más unas partes de duodeno. También es una víscera adosada al peritoneo parietal posterior. Este está cubierto en su cara anterior, mientras que su cara posterior está adherida a la fascia de coalescencia. Vamos a hablar sobre su porción superior. Aquí están sus imágenes. Okay. Su cara anterior está dirigida hacia atrás y a lo largo y hacia arriba. Algo hacia arriba. Esta está situada por debajo del hígado. Como vemos, el duodeno y la parte de justamente ahí abajito. También en esto se relaciona con el lóbulo cuadrado y el cuello de la vesícula biliar. Existe una impresión duodenal en la cara visceral del hígado. A este nivel se desarrollan las adherencias colecisto-duodenales en la colecistitis, con posibilidad de fístulas colecisto-duodenales, lo que permite el pasaje de grandes cálculos al intestino que pueden ocluir su luz. O sea, su luz se da a referir a la entrada, que ya no pase ese líquido. Lo que es el hilio biliar, oclusión intestinal por un cálculo biliar. Los famosos, vamos a llamarlo así, como que no, porque las piedritas son renales, no, pero también se le dicen piedritas o cálculos. En su borde inferior da una inserción al ligamento gastrocólico que contiene a la raíz arteriovenosa gastroepiploica derecha. Está muy difícil, la verdad, hasta yo me confundí, pero bueno. En su borde superior se relaciona con la inserción duodenal del epiplón menor y con el foramen epiploico. En su cara posterior tiene dos tipos de relaciones, tanto medial como lateral. En la medial tiene un cruce con la arteria gastroduodenal, que es en la parte derecha de la porción de la transcavidad de los epiplones que separa el duodeno del páncreas, o sea, la porción retrogástrica. Y en la lateral también es el mismo cruce con la arteria gastroduodenal, pero esta se relaciona con los elementos de la raíz hepática. También con la vena porta hepática que emerge por detrás del cuello del páncreas, del colédoco descendiente por detrás del duodeno y entre ambos espacios o triángulo que es el interportocoledociano.
También esta arteria hepática se dirige hacia el borde izquierdo de la cara anterior de la vena porta. Su conjunto constituye la base de la raíz hepática que separa el duodeno del foramen epiploico, por el que comunica el vestíbulo de la transcavidad de la cavidad peritoneal general. Normalmente el duodeno oculta la cara anterior de la raíz hepática. Para descubrirlo es necesario levantar el hígado y al mismo tiempo bajar el duodeno. También facilitan las derivaciones de la bilis al duodeno, o sea, lo que es el colecisto duodeno anastomosis. En su porción descendente se extiende desde la flexura superior hasta la flexura inferior del duodeno por abajo. En su trayecto vertical es cruzada por la raíz de implantación del mesocolon transverso. Su cara anterior se compone de dos porciones, la supracólica y la infracólica. La supracólica se relaciona con la cara visceral del hígado. Aquí es donde termina la impresión duodenal de la cara visceral del lóbulo derecho, medialmente y delante de la impresión renal. Y la infracólica está oculta arriba y a la derecha de la línea mediana por el mesocolon transverso y el colon transverso que cae delante de ella, también de las asas delgadas que se sitúan delante del duodeno y posteriormente al mesocolon ascendente. Pasan los vasos y linfáticos cólicos superiores derecho e izquierdo. En su cara posterior está adosada al peritoneo parietal posterior para la fascia de la coalescencia y por delante de la parte medial del riñón derecho y de su raíz, que están cubiertos por la hoja anterior de la celda renal. Su borde lateral lo sigue una depresión de peritoneo. También incide que se descubre el plano de separación del mesoduodeno y permite de colocar el duodeno y la cabeza del páncreas, o sea, el decolocamiento duodeno pancreático. Y por último, en su borde medial es íntimamente unido a la cabeza del páncreas, cuyas relaciones comparten en particular por detrás del colédoco terminal y con los arcos arteriales pancreatoduodenales. Ok. En su porción horizontal o también es transversal a la altura de L4 es enteramente infracólica. Está comprendida entre una pinza vascular, la aorta abdominal por atrás y la arteria mesentérica superior por delante. No, sí, mejor les... Bueno, esa es una imagen a grandes rasgos de cómo se ve, cómo literal el duodeno está abrazando al páncreas y las venas. Pero en esta me van a entender mejor la porción horizontal. Su cara anterior se relaciona con las asas delgadas y con la raíz del mesenterio, que la cruza algo a la izquierda de la línea mediana. También la vena y la arteria mesentérica superior de los vasos que son calibre considerables. También está rodeado de tejido adiposo y del plexo nervioso. También son colectores o emisiones de vasos colaterales derechos que penetran algo más abajo en el mesenterio. En esto forman un ancho que por delante está en la porción del duodeno y oculta una buena parte de esta cara. En su cara posterior, la fosa de coalescencia la separa de la vena cava inferior y de la aorta abdominal, por debajo de las arterias renales, la arteria mesentérica inferior, y en su origen y en los primeros milímetros de su trayecto se encuentra entre la porción y la aorta. También está rodeada por los nervios y ganglios linfáticos y detrás de ella se encuentra la columna lumbar. Esto explica lo que es una relación de aplastamiento o ruptura del duodeno en ciertos traumatismos en la pared anterior del duodeno. Pues luego, si ven, dicen, es que se me perforó, no sé qué, es por esto mismo. En su borde superior se halla en contacto con el proceso unciforme del páncreas. En su borde inferior está situada a unos 7 u 8 centímetros por encima de la terminación de la aorta.
A este nivel, la porción horizontal del duodeno se encuentra en el ángulo formado entre la aorta y la arteria mesentérica superior por las pinzas aortomesentérica. Esta porción explica la presentación del síndrome de la arteria mesentérica superior, la de Wilkie, y surge la obstrucción de la parte horizontal del duodeno, lo que produce una dilatación aguda del estómago debido a la atracción de la raíz mesentérica del yeyuno con el cierre del ángulo aortomesentérico. También tiene una justificación por lo que la desaparición de los síntomas cuando se coloca al paciente en decúbito ventral o lateral, lo que abre paso a la pinza. Bueno, ahora vamos con su última porción, la porción ascendente. Sí, con eso me van a entender mejor. Está por debajo del mesoncolon transverso, cuya raíz se inserta en el borde anterior e inferior del cuerpo del páncreas. Esto cruza la raíz del mesenterio con una disposición es más común la del turnesco. También un modo menos frecuente es hacia la derecha. Atrás del peritoneo, su cara anterior está cruzada por las primeras arterias yeyunales que se oculta por el mesoncolon transverso, así como la primera asa yeyunal. Por atrás sigue a la cara izquierda de la aorta, a la raíz renal izquierda y a los vasos ováricos o testiculares izquierdos. Esta se va a dividir en la flexura duodeno-yeyunal o músculo suspensor del duodeno, que es la terminación del duodeno con forma del comienzo del yeyuno con una flexura o ángulo aguda. Esta flexura duodeno-yeyunal que posee un vertiente duodenal adosada a un vértice yeyunal libre. El músculo suspensor del duodeno, que es el músculo de Treis, se extiende desde el hiato aórtico al pilar izquierdo del diafragma hasta el vértice de la flexura, a lo que se asegura una determinada fijación. También tiene una situación frente a la segunda vértebra lumbar, que es más constante que el pilero frente a la primera lumbar. También el píloro es más abajo que la flexura y una parte más alta que el duodeno. Su cara anterior está detrás del mesoncolon transverso, que la separa de la transcavidad de los epiplones. También de la cara posterior del estómago, entre la flexura y el mesoncolon transverso. Estos se interponen las asas delgadas, ramas de la arteria mesentérica superior, que se dirigen hacia la primera asa yeyunal. Esto lo cruzan en su cara anterior. La cara posterior, que se relaciona con los elementos de la raíz renal izquierda, con el pilar izquierdo del diafragma y el flanco izquierdo de la aorta. Su cara posterior está debajo del borde inferior del páncreas, próxima a la raíz de la inserción del mesoncolon transverso, y por último en su cara izquierda se relaciona con el arco vascular o de Treis, constituido de la arteria cólica izquierda y la vena mesentérica inferior. También estas últimas describen una curva que la conduce por detrás del páncreas, pasando por arriba de la flexura duodeno-yeyunal, que está determinada por la vena, y del receso peritoneal duodeno-yeyunal superior o paraduodenal. Vamos con su irrigación. Dicen ya merito, pero no merito. Nada más terminamos duodeno, nos faltan lo demás. Su irrigación es dada por las arterias del duodeno que se originan en el tronco celíaco y en la AMS. El tronco celíaco se origina de la arteria hepática común, de la arteria gastroduodenal, rama terminal de la hepática común, y da origen a la arteria pancreático-duodenal superior, la que irriga el duodeno proximal a la entrada del conducto colédoco en la porción descendente del duodeno. La AMS, a través de su rama, la arteria pancreático-duodenal inferior, irriga al duodeno distal a la entrada del conducto colédoco. Las arterias pancreático-duodenales se encuentran en la curvatura
que está formada entre el duodeno y la cabeza del páncreas. También irriga ambas estructuras la anastomosis entre las arterias pancreático-duodenales, tanto superior e inferior. O sea, las arterias mesentéricas celíacas y las arterias mesentérica superior. También esto produce la entrada del conducto colédoco a la unión de las porciones descendente y horizontal del duodeno. Su drenaje venoso está dado por las venas duodenales que acompañan a las arterias y drenan a la vena porta hepática. Algunas drenan directamente y otras indirecta. También a través de las venas mesentérica superior y esplénica. El drenaje linfático está dado por los vasos del duodeno que acompañan a las arterias. Los vasos linfáticos anteriores drenan a los nódulos linfáticos pancreático-duodenales, situados a lo largo de las arterias pancreático-duodenales superior e inferior. También los nódulos linfáticos pilóricos, que se sitúan a lo largo de la arteria gastroduodenal y de los vasos linfáticos posteriores. Pasan posteriores a la cabeza del páncreas y drenan los nódulos linfáticos mesentéricos superiores. También estos vasos linfáticos son referentes de los nódulos linfáticos duodenales que drenan a los nódulos linfáticos celíacos. Y por último, la inervación. Eso está dado por los nervios del duodeno que proceden del nervio vago y de los nervios esplánicos, abdominopélvicos mayor y menor. También esos a través del plexo celíaco mesentérico superior. Y posterior a esto llegan hasta el duodeno a través de los plexos periarteriales que se extienden hacia las arterias pancreático-duodenales. Pasamos a yeyuno e ilio. El yeyuno y el ilio constituyen la parte del intestino delgado que está comprendida entre la flexura duodeno-yeyunal en su extremo proximal y la unión iliocecal en el extremo distal. Esto tiene característica una longitud que la obliga a describir la cavidad abdominal numerosas sinusoidades formadas por asas delgadas. Su movilidad gracias a la longitud del mesenterio y que une la pared posterior del abdomen. También la importancia de las funciones digestivas que se producen por la vascularización arterial venosa considerable, que son los vasos mesentérico superior y de gran drenaje linfático. En sus medios de fijación se halla adherida por la porción intestinal de la pared posterior del abdomen del mesenterio. Esto tiene un repliegue peritoneal que la fija a la columna vertebral. Este repliegue es de amplia superficie, para permitirle todos sus movimientos, de lo cual resulta que la víscera más móvil de la que contiene la cavidad abdominal. Esta imagen la puse porque es no me acuerdo cómo se llama. Se me fue el nombre. Perdón, se me fue el nombre de esta imagen. El caso es de que aquí le dieron al paciente como una tipo pasillito, una cámara, en donde el paciente la ingiere y es una camarita en donde está viendo desde el esófago, porque pues, te la tienes que tomar, lo que es el estómago, duodeno, yeyuno e ilio. Y así se va viendo básicamente lo que es. Parece como una tipo donita. Endoscopía, dale, gracias. La famosa endoscopía. Su configuración exterior. Esta tiene un trayecto múltiples flexosidades, también llamadas como asas intestinales. Eso es lo que tienen en la forma de una U. También sus ramas más o menos paralelas en contacto con la otra son las ramas superiores izquierda, que disponen formando las asas horizontales, unas debajo de las otras, y también las inferiores o derechas, que se disponen de las asas verticales abdominales de izquierda a derecha y de adelante a atrás. Su configuración interna. Esta está dada por
tres capas tres capas o túnicas: túnica mucosa, túnica muscular y túnica serosa. La túnica mucosa esta túnica está marcada por numerosos pliegues circulares o válvulas conminentes o de... perdón, es que la palabra está muy rara. No, aquí no viene. Es la de Kerchorin, algo así está. Es muy rara la palabra, la verdad, no sabrías decirle. Esto tiene una dirección transversal con una altura más o menos de 8 milímetros que rodea la luz intestinal. También la superficie de la túnica mucosa tiene un aspecto aterciopelado debido a las vellosidades intestinales. Son pequeñas salientes visibles de una lente que son los órganos esenciales de la absorción intestinal. Las glándulas intestinales, que les había comentado, que era la de Lieberkühn, que se abren entre las vellosidades y secretan el jugo intestinal. También existen numerosos elementos linfoides, sean aislados o agrupados a placas, que son los ganglios linfáticos agregados, o placas de Peyer, que son más numerosas en la terminación del intestino delgado. También la mucosa se aplica sobre una submucosa que es lo bastante laxa como para permitir el desplazamiento de la túnica mucosa sobre el plano muscular que lo cubre. Su túnica muscular, que es de músculo liso intestinal, está formada por una capa circular profunda y una capa longitudinal superficial. Este músculo es vigoroso y tónico. Es el responsable de los movimientos peristálticos del intestino. Y por último, la túnica serosa. Esta túnica es de peritoneo del mesointestinal, del mesenterio, y se prolonga sobre las paredes intestinales, lo que forma una capa de peritoneo visceral que cubre su superficie. Ahora vamos a hablar sobre las famosas glándulas. Bueno, esa es otra imagen sobre las capas, cómo están conformados tanto los pliegues, donde dice pliegues circulares, es el nombre que les comentaba que no podía pronunciar, porque está muy raro y no lo puedo pronunciar. Las glándulas. Se encuentran las glándulas de Brunner y las de Lieberkühn. Las glándulas de Lieberkühn se hallan distribuidas en toda su longitud del intestino. Son tubulosas que vierten su secreción en los espacios intervellosos. También se observan 2 vellosidades hasta 6 orificios de estas glándulas. Y las glándulas de Brunner son las primeras que están situadas en la porción del duodeno, que está colocada por arriba de la ampolla de Vater, donde son muy numerosas y existen en menor número en el resto del duodeno. También por último se hallan en la mucosa del intestino delgado, formando partes linfoides bajo la forma de los folículos solitarios o folículos conglomerados, también llamados placas de Peyer. Los primeros están distribuidos en toda la mucosa intestinal, que son pequeños corpúsculos por las vellosidades o bien implantados en la base del folículo. Las segundas o placas de Peyer se distribuyen en la segunda mitad del yeyuno ilion, en toda la mucosa, menos en la correspondiente al borde de inserción del mesenterio. Son más o menos redondeados, con su superficie libre, lisa y plegada. Están constituidos por los folículos cerrados, colocados unos al lado de otros. La disposición de las asas delgadas es aparentemente anárquica. Se pueden distinguir 2 grupos escalonados de arriba a abajo. La superior e izquierdo, que son asas dispuestas horizontales, inferior y derecho, que son asas de disposición vertical. La primera asa yeyunal, que es oblicua hacia abajo y a la izquierda, y la última asa ilial, que es la porción terminal del ilion, asciende hacia la unión iliocecal de abajo a arriba y de izquierda a derecha. La raíz del mesenterio se extiende desde la flexura duodeno-yeyunal a nivel de la U hasta la unión iliocecal en la fosa ilíaca derecha. También sigue una línea de dirección general oblicua hacia abajo y a la derecha.
También esta línea se extiende desde el flanco izquierdo a nivel de la segunda vértebra lumbar hasta la articulación sacroiliaca derecha. Es regular y tiene 2 extremidades y 3 segmentos. Una extremidad superior, que es la raíz del mesenterio. A ver si tengo otra imagen. Bueno, no. La raíz del mesenterio que rodea la flexura duodeno-yeyunal por su lado derecho. Esta extremidad superior marca el punto donde el intestino delgado se desprende de la pared posterior del abdomen. Queda ubicada en el lado izquierdo de la L2. Su segmento superior es oblicuo hacia abajo y a la derecha y se sitúa de arriba a abajo a nivel de la porción ascendente del duodeno. Es bastante estrecho, en el que se encuentran los vasos de las 2 primeras asas delgadas. El segmento medio, que es de la porción prevertebral del mesenterio, que su dirección es casi vertical y se apoya sobre la cara anterior de la segunda, tercera y cuarta vértebra lumbar. También cruza la cara anterior de la porción horizontal del duodeno y de la aorta. Es ensanchada y contiene la arteria y la vena mesentérica superior. El segmento inferior es oblicuo hacia abajo y a la derecha. Este se extiende de la quinta vértebra lumbar hasta la fosa ilíaca, siguiendo el trayecto de los vasos linfáticos comunes. También la raíz del mesenterio cruza aquí a la cara anterior de la vena cava inferior en su origen, también al uréter derecho de los vasos ováricos o testiculares, y al músculo iliopsoas en su vaina. Este segmento es más estrecho que su precedente. Y por último, su extremidad inferior. Este está dependiendo al nivel del adosamiento del mesocolon derecho a la pared abdominal posterior. También se efectúa desde arriba hacia abajo. Bueno. Ahora sí, sus relaciones. Bueno, antes que nada, unas características del yeyuno y del ilion es del color. El yeyuno es rojo oscuro y el ilion rosado pálido. El diámetro es de 2 a 4 centímetros en yeyuno y de 2 a 3 centímetros en el ilion. La pared del yeyuno es gruesa y fuerte y la otra es delgada y ligera. Su vascularización, vasos rectos y arcadas, en yeyuno es mayor, largos y algunas arcadas grandes. En el ilion es menor, cortos y muchas arcadas cortas. La masa en el mesenterio son menos y en el ilion son más. Pliegues circulares en el yeyuno son grandes, altos y numerosos, y en el ilion son bajos y escasos, también ausentes en la porción distal. Y los nódulos linfáticos en el yeyuno son escasos y en el ilion son numerosos. Bueno, ya vamos por poquito. Sus relaciones. Por detrás corresponde a la pared posterior del abdomen y a los órganos que están por delante de ellas. Son gruesos vasos prevertebrales, los riñones, uréteres, porciones inframesocólica del duodeno, colon descendente y ascendente. Por arriba corresponden el piplón mayor y a la pared anterior del abdomen. Por arriba al colon transverso y al mesocolon, que le separa del hígado, estómago y del vaso. Y por abajo está relacionado con las vísceras pélvicas, con la vejiga y el recto. En el hombre, vejiga, útero, trompas, ovario, ligamento ancho y recto de la mujer. Bueno, su irrigación es de la arteria mesentérica superior, la AMS, irriga el yeyuno y el ilion a través de las arterias yeyunales e iliares. El drenaje venoso es de la vena mesentérica superior, drena al yeyuno y el ilion. La vena mesentérica superior está situada de arriba a abajo. Se sitúa anterior a la derecha de la ANS a la raíz del mesenterio. Su drenaje linfático está dado por unos nódulos linfáticos yuxtaintestinales situados junto a la pared intestinal, los nódulos linfáticos mesentéricos distribuidos entre las arcadas arteriales y los nódulos linfáticos superiores centrales a lo largo de la porción próxima de la AMS. Y por último, su inervación. Es dada por las ramas que están rodeadas por el plexo nervioso
periarterial a través de las cuales las fibras nerviosas se dirigen en las porciones del intestino que irriga la AMS. También las fibras simpáticas de los nervios para el día 1 helio se originan de los segmentos medulares T8 y T10. También alcanzan el plexo nervioso mesentérico superior a través de los troncos simpáticos y los nervios esplénicos torácicos abdominales, tanto mayor, menor e IMO. Y sus fibras simpáticas, presimpáticas, hacen simnasis a los cuerpos celulares de las neuronas simpáticas postsinápticas en los ganglios eláticos y mesentérico superior, que son las prevertebrales. Las parasimpáticas de los nervios en el diayuno e ilio derivan de los troncos vagales posteriores. Las fibras parasimpáticas presimpáticas hacen simnasis con neuronas parasimpáticas postsinápticas en los plexos mientéricos y submucosos de la pared intestinal. Y bueno, familia, eso ha sido todo para el video de hoy. Espero que les haya gustado y no olviden suscribirse, darle like y compartir. Les deseo bonita noche, que descansen y que Dios los bendiga. Bye.